Gracias a mi hermano Luis, que me concede la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor y traer a mi mente todos aquellos momentos gratos que pasamos aquí en esta congregación. Fueron 8 años gloriosos que Dios me dio y no los olvidaré, porque les amo entrañablemente. Y ustedes lo saben que sí. Hay un hermano que ustedes conocen, porque ha estado aquí en esta iglesia, es más, ha estado aquí en este púlpito. Y el hermano es un chaparrito. Y el sábado antepasado estábamos en una actividad juntos y me dice: Pastor Colón, yo no sé qué es lo que pasa conmigo. Yo digo: ¿qué te pasa? Me dice: yo cuando no conocía al Señor veía en las iglesias anuncios que decían: venga y crezca con nosotros. Y yo me uní a mi iglesia hace muchos años y todavía no me ha añadido ni media pulgada de estatura. Yo le dije: porque tú no te das cuenta de lo que tú has crecido en el Señor. Porque cuando yo te conocí, las orejas eran más largas que las de un burro. Y ya se te hicieron cortitas. Y tú has crecido en una forma, pero bien grande, en la obra del Señor. Y sí, es una realidad. Y yo quiero hablarles en esta mañana acerca del crecimiento espiritual. Porque, sinceramente hablando, es una vergüenza que algunos hermanos todavía estén en la misma condición y en la misma altura que cuando conocieron al Señor. No han crecido. En otras palabras, no le han permitido al Espíritu que les vaya aumentando diariamente y alimentando diariamente en su desarrollo espiritual. O posiblemente no han comprendido este principio, que cada creyente tiene que crecer hasta la altura de Cristo. Porque esa es una enseñanza paulina. Y tenemos que estar preparados y listos para entender, comprender y participar en el proceso del crecimiento. El doctor Moody contaba una historia de otro predicador, que ese predicador decía: yo sé
cuando los hermanos no están creciendo o cuando un hermano no ha crecido lo suficiente en el Señor. Cuando yo lo oigo hablar de yo hice, yo tengo, yo poseo, yo soy. Y cuando pide solamente en sus peticiones asuntos materiales y se olvida de los asuntos espirituales, y nunca lo oigo decir: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Señor, dame una porción doble de tu Espíritu. Señor, úsame. Señor, heme aquí. Y yo te doy gracias por lo que soy. Te doy gracias por lo que tengo. Ese hermano es el que crece. Aquel otro es el que todavía no ha crecido. Y el doctor Charles Spurgeon decía que él conocía también a aquellos que no crecían en el Señor. Y los marcaba con lo siguiente: nunca los veía demostrar lo que ha crecido. Lo tienen guardado para sí. Y eso es una realidad. Entonces, cuando me puse a estudiar el tema, me fui al diccionario hispanoamericano que publica la Casa Bautista de Publicaciones, un diccionario electrónico. Y ese me enseña que hay 14 áreas para el desarrollo de un creyente. 14 especialidades. En otras palabras, el crecimiento en sí, el crecimiento en conceptos, el cualitativo, o sea, la calidad, la cantidad, el crecimiento en la iglesia, en el trabajo de la iglesia, el ecuménico, el encarnacional, en otras palabras, todos esos. Y yo dije, tremendo reto, estudiar 14 áreas del crecimiento. Y me puse, porque el pastor me avisó hace como 2 meses atrás, algo así, o 1 mes y medio atrás, que hoy iba yo a participar aquí. Entonces me da con buscar un libro que se llama Índice de Tópicos de la Biblia de las Américas, que publica la Lachman. Y allí sí que entonces, como digo yo vulgarmente, se le entorchó el rabo a la puerca. Porque me encuentro entonces que ya no son 14 áreas, sino que son 55 áreas. Entonces, inmediatamente me llega a la mente y digo, el crecimiento de la iglesia entonces
es un área tan extensa que el que no participa en él es porque no quiere. Porque la realidad del caso es que con 55 áreas donde el creyente puede crecer, el que no crece, pues mala suerte, se queda atrás. Quiero impresionarles a ustedes en esta mañana la importancia del crecimiento. Y es el argumento sobre ello, es sencillamente que si usted ha nacido de nuevo, entonces usted necesita el crecimiento. No es una cuestión de que si lo quiero o no lo quiero, lo deseo o no lo deseo, sino sencillamente es obligatorio que usted crezca, porque si no se queda hecho un enano espiritual. Aunque la palabra enano ya no se puede pronunciar. Me perdona, bueno, aquí no hay enanos, así es que, pero ya no se puede pronunciar, ahora no, ahora hay que decirlo de otra forma. Así que lo que quiero que quede claro en nuestra mente, aún después de analizar el asunto del crecimiento, quiero que quede claro en vuestras mentes que es una imposición de los resultados de nuestra conversión. Porque cuando nacemos de nuevo, y Cristo nos dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Cosa que entonces el nuevo nacimiento no es el arrepentimiento cuando alzamos la mano el día que el pastor nos invitó a conocer al Señor. Eso es una cosa. La conversión es otra. Y el nuevo nacimiento es otro. Y la llenura del Espíritu Santo es otra también. No es un proceso que viene automáticamente, sencillamente porque levantamos la mano, pasamos al frente, se nos dijeron unas palabras, se nos dio una Biblia o se nos dio un boletín y vámonos para la casa, que ya nací de nuevo. Ya soy una nueva criatura. Ya soy como Cristo. Una cosa sí estoy cierto y no lo puedo negar. Si la persona se arrepiente sinceramente delante del Señor en ese momento de su conversión, cuando ese ser se levanta de orar aquí, ese ser está gozando de la plenitud de la santidad. ¿Saben por qué? Porque Dios le ha lavado de todos sus pecados. Y ahora solamente falta que al salir, allí meta la pata y cometa el primer pecado. Pero al levantarse, ese ser
ha sido perdonado. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, quiero llevarlos a Efesios capítulo 4. Efesios, ese libro tan glorioso. Oh, vivo enamorado de Efesios. Ya que Ada pues no la puedo amar, pues entonces amo el libro de Efesios. Y voy a pedirle que busquen el capítulo 4, versos 14, 15 y 16. Y dice así: que ya no seamos niños fluctuantes, lo que implica una ignorancia que no debe tener lugar en el carácter de un creyente. Y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe, según la operación, cada miembro conforme a su medida, tome aumento de cuerpo, edificándose en amor. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo considero ese pasaje un pasaje maravilloso. Les voy a decir por qué. Considero que ese pasaje es muy científico. Si ustedes se dan cuenta, tiene elementos de nutrición, tiene elementos de fisiología, tiene elementos de bioquímica. Es verdad que el apóstol Pablo era un hombre con una mentalidad tremenda. Y si consideramos que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, el autor intelectual de la Biblia, entonces diríamos que verdaderamente el Espíritu Santo sabe realmente su negocio de información. Y si consideramos a Pablo como su autor literario, entonces tenemos que reconocer la mentalidad de este santo hombre de Dios. Así que volvamos otra vez al tema del crecimiento. Les dije que hay 55 áreas donde el creyente tiene, no que puede, sino que tiene que crecer. Y no voy
naturalmente, a discutir todas las 55 áreas, porque si no, pues entonces, en vez de lonche, lo que estaríamos comiendo era la cena. Y yo creo que aquí no hay almohada suficiente para que durmamos el resto de la noche. Así que para hacerlo corto y poder cumplir entonces con la idea de salir a las 12:30, vamos a ver escasamente algunas de esas áreas. En el Salmo 115 y verso 14, en el Salmo 115 y verso 14, se nos da la primera idea, y es la idea del crecimiento espiritual del creyente. No puede añadirle una pulgada a su estatura. Ya creció lo que iba a crecer al llegar a su edad de adulto. Pero sí en el área espiritual, el creyente tiene un vasto campo. Además, tenemos a un Dios dispuesto a que a todo costo el creyente crezca y se haga poderoso. ¿No se dan cuenta, hermanos, cuando leemos el libro de los Hechos, cómo Pedro y cómo Juan, hombres que estaban acostumbrados solamente a la pesca, uno se haga un orador que logre que se conviertan al Señor 3,000 almas? Luego, que pueda decirle al paralítico: recoge tu cama y vete a tu casa, que estás sano. O decirle a la Dorcas: mujer, levántate, después de ella estar por unas horas muerta. O sencillamente contemplar el poder de un fariseo fanático que va dispuesto a extender la cárcel o la muerte a los creyentes en Damasco, y que ese enemigo acérrimo de Cristo tenga que caer de rodillas y decirle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿No es eso un poder inmenso que el creyente puede poseer? Y que hoy puede poseerlo también. Yo no sé por qué años atrás habían muchos predicadores que predicaban que ese poder era exclusivo de los apóstoles
y exclusivo del primer siglo. Cuando realmente la realidad del caso era que el poder de Dios es para manifestarse en todas las generaciones. Y hoy en la iglesia de Cristo se necesitan hombres y mujeres que puedan decirle al paralítico: recoge tu cama y vete a tu casa. Porque Cristo nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre en mi nombre, yo lo daré. Y la palabra de Cristo no miente. Así es que el área espiritual del creyente, cuando esa mente cambia, cuando esa mente es transformada, y sí, hay negocios, y sí hay relaciones, y sí hay asuntos, y hay ciencia, y hay conocimiento. Todo está ahí todavía, pero tiene el poder para utilizarlo de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad suya. Porque ahora no se llama Juan o Pedro, ahora se llama siervo de Jesucristo. Ahora es siervo del Dios Altísimo, el cual ha sido llamado con un propósito, no con el propósito de calentar banca, sino con el propósito de ser un siervo fiel, trabajador, luchador, pero también un siervo lleno de poder y de gracia. Escuchaba el testimonio de mi cuñado David. Acaba de regresar de cerca de Chicago, un pueblo que hay por allá cerca de Chicago. Fue a enterrar a su sobrino. Y entonces me dice: Tommy, tú no sabes lo que me sucedió. ¿Qué te pasó? Me dice David: Tommy, yo me puse a orar por una persona que tenía 2 piernas, pero una más larga que la otra. La siento delante de mí, hago mi oración, y después que hago mi oración, yo sentí que sí, que Dios iba a hacer una maravilla. Y me atrevo entonces a decirle: levante sus piernas y póngalas al nivel. La muchacha levantó sus piernas, pero así, de esa forma. Dice David que se pone a orar por ella y de momento la pierna comienza hasta que quedó. Él no se ha dado cuenta porque tiene los ojos cerrados, pero una sobrina tiene los ojos abiertos y ve lo que está sucediendo. Se saca un grito alto y se desmaya al ver la maravilla de Dios obrando, porque todavía el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo es una realidad dentro de la iglesia. La segunda área que quiero mencionarles es matemática, aritmética. Y esta mañana yo estoy haciendo un comentario de los hechos. Y esta mañana, trabajando en la porción que estaba trabajando,
me doy cuenta que Lucas dice, y la iglesia se multiplicaba. Y yo me pongo a observar el verso y digo, entonces, aquí hay algo grande y algo majestuoso. La iglesia no se añade, la iglesia se multiplica. Lo que quiere decir que la iglesia puede recibir conversiones en grandes cantidades, aunque una también es aceptable. Así que les voy a llamar la atención a los al capítulo 6 y verso 7 del libro de los Hechos, donde dice la palabra del Señor, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la ley. Así que el crecimiento numérico en la iglesia es parte del campo abierto que tiene cada creyente para crecer. Y qué gloria es cuando la iglesia crece, cuando la iglesia se multiplica, y yo tengo el privilegio no solamente de verlo, sino ser parte del proceso. Dios me ha usado. El Espíritu de Dios me ha tomado, me ha llenado de su gracia, me ha preparado y me ha hecho que yo sea parte de la multiplicación de los discípulos. Porque ustedes, hermanos, probablemente los conocemos como miembros de la Iglesia Hispana de Cristo del Monte. Pero eso no es real. Lo real es que usted es un siervo de Jesucristo. Y como siervo de Jesucristo, está a la orden del Señor para que usted pueda no solamente crecer, sino su iglesia también pueda crecer. Vamos a la tercera área, un área importantísima. Dice en Romanos 6:1, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Esa es la argumentación paulina o de Pablo. Él argumenta que en pecado el hombre, por eso es que dice en 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego ya en el capítulo 6 ha desarrollado su pensamiento de cierta forma, que entonces le dice a los romanos,
que el creyente tiene que crecer alrededor de su Dios. Yo sé que muchos de nosotros queremos crecer en nuestro intelecto. Y posiblemente haya algunos de nosotros que tengamos en mente y el deseo de ser doctores. Cuánto me gustaría que a mí me llamaran el doctor Tomás Colón. Sí, no lo voy a negar, no soy hipócrita. Pero ¿no sería mejor que usted dijera, qué grande es el hermano Colón? Está lleno de la presencia de Dios. Dios verdaderamente está en él. Ese es el privilegio que Dios nos da. Crecer en él. El crecimiento en Dios. El crecimiento en la relación. Porque el día que levantamos la mano y vinimos aquí y oraron por mí, y hubo una conversión sincera, y se produjo el nuevo nacimiento, y soy una nueva criatura en Cristo, entonces el poder de Dios se manifiesta en ese ser, porque es un proceso de crecimiento, es un proceso, es como una escalera que nos lleva hasta la misma gloria de Dios. Porque tenemos que ser como Cristo para poder entrar al reino celeste. Si no, pues léase el capítulo 5 de Mateo, donde están las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una escalera. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu. Esos que no tienen el conocimiento de Cristo. Luego, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese es el momento de la conversión. En otras palabras, de una relación interna, íntima, paso a una relación vertical que me lleva a Dios. Pero inmediatamente se produce entonces la relación horizontal. Bienaventurados los pacificadores. Y después nos lleva a la relación de gloria, cuando nos dice, bienaventurados sois cuando os vituperaren y dijeren todo mal de vosotros, mintiendo. Porque si están diciendo la verdad, pues no lo merecemos. Pero si están mintiendo, sois bienaventurados. Y ya entonces ese momento glorioso cuando dice, bienaventurados sois cuando os persiguieren. Cuando nos convirtamos en los mártires del Señor, sencillamente porque hemos crecido en el cuerpo, en la relación con Dios, esa relación íntima que usted ha creado y que el Espíritu de Dios le ha guiado y le está guiando para que entonces esté listo a entrar a la pureza del reino de los cielos. Porque la pureza del reino de los cielos es inviolable. Dios no tiene que cambiar. Yo soy el que tengo que cambiar. Dios no tiene que convertirse. Yo soy el que me tengo que convertir. Dios no tiene que transformarse.
Yo soy el que me tengo que transformar. Vamos a la cuarta área de crecimiento, y es la del cuerpo espiritual. En Efesios 4:15 leemos: antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe, según la operación, cada miembro conforme a su medida tome aumento de cuerpo, edificándose en amor, que es el verso que leímos primero también. Y en Colosenses 2:19, Pablo nos dice: y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto por las ligaduras y coyunturas, crece en aumento con Dios. El creyente en ese proceso, creciendo a diario para la gloria de Dios. La quinta área es en cuanto al crecimiento del amor cristiano puro. Cristo le dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y luego en su oración le dice al Padre: Padre, permite que ellos, en ese amor, en esa comprensión, ellos sean como tú y yo somos uno. Imagínese, hermano, la responsabilidad que tiene usted como creyente. Mantener una relación con su hermano en la misma forma que Cristo y Dios el Padre la tienen, que naturalmente es perfecta. Así usted tiene que imitarla. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Y ese crecimiento del creyente se manifiesta exactamente en ese punto. Cuando nos amamos los unos a los otros y no hay lugar, ni la iglesia ni el creyente le dan oportunidad a Satanás para que introduzca momento de discordia y momento divisorio en medio de la iglesia. Antes, al contrario, como una. Por eso el salmista nos invita en el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es porque cuando los hermanos están juntos en armonía, se ha abierto el cauce para que el río de agua viva corra de nuestro vientre hacia afuera. Es para que el río corra y llegue a todo lugar, y especialmente a todos mis hermanos, para que nos amemos los unos a los otros como Cristo amó a su iglesia. Anoche yo estaba dando una conferencia a como unas 30 parejas y les dije: maridos,
amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Y si nosotros podemos amar a nuestras mujeres en ese sentido de un amor sacrificial, también debemos hacerlo por nuestros hermanos. Amarnos los unos a los otros. El crecimiento del amor cristiano se puede traducir como el crecimiento del mismo fundamento en el cual la iglesia del Señor descansa y espera su final redención. En cuanto al creyente, éste le ayuda a crear nuevas y mantenerse en sus relaciones interpersonales. El creyente no debe tener enemigos. Acuérdense que el Señor nos dice, si tú traes la ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano, no tú, tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí, ve y arregla con tu hermano primero y después ven y la ofrenda es aceptada. Tremenda responsabilidad, pero es una realidad. La sexta y última área de crecimiento para el creyente es en cuanto a su condición personal. Muy importante que el creyente siempre mantenga en su mente que ha sido llamado y que ha sido llamado y hecho una criatura. Ese es el proceso del nuevo nacimiento. Y como criatura ha recibido la leche espiritual, pero debido a su crecimiento, ahora se hace apto para recibir el manjar espiritual que necesita. Verdades profundas, verdades que quizás nunca pensó posibles, pero que ahora se hacen una realidad dentro del amor de Dios y dentro del poder del Espíritu Santo. Y por eso, mis queridos hermanos, concluyo entonces con este pensamiento. Como podemos observar, la salvación se convierte en un proceso vitalicio, que el creyente entra en el día en que el Señor le llama y le rescata de su condición mortal. Condición esta que le traería la perdición inevitable. Romanos 3:23. Y aun cuando se hallaba en ese estado de perdición, el Señor, y por su gracia divina, le concede el nuevo nacimiento. Juan 3:3. Lo que a la vez le transforma instantáneamente en un hijo de Dios. Juan 1:12, 13. Y le concede estar dentro del círculo que compone la familia de Dios. Mateo 5, del 1 al 12. Ante esta perspectiva, se hace imperativo que el creyente atienda con más diligencia el papel que está obligado a realizar. Hebreos 2:1. Así es que quiere mantener su relación de intimidad
directa con su Señor. Es por esta razón que el llamado al crecimiento se hace relativo a nuestra persona y hoy el Señor nos está recordando si es que lo hemos descuidado. Lo dejo a su conciencia. Dios les bendiga y Dios les guarde.